No, no se escucha nada, no sé. Porque había cerrado el micrófono. Ahora sí se escucha. Ahora Sí, sí. sí, sí. Claro, sí. Si no abro el micrófono no se escucha nada. Y no me escriban en el chat que no veo, así que bueno. Muy bien. Comentaba que este modo de cantar el salmo es parecido al modo del grupo francés Taizé, que toman como una antífona para cantar. La misericordia del Señor, por siempre cantaré. Y hacen muchas versiones del mismo canto, de la misma antífona. En este canto, lo que se repetía constantemente, que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Así que eso es lo que repetía con mayor frecuencia el salmo en, en portugués o en brasileño. Y esto tiene una gran importancia. Después vamos a hacer el análisis del salmo más detenido, pero quería hacer una reflexión previa que es la de la nostalgia. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Y la nostalgia puede tener que ver con la tristeza o puede tener que ver con la esperanza. Cuando yo tengo nostalgia de algo, tengo esperanza de conseguirlo o tengo desesperanza de conseguirlo. La nostalgia que mira solo al pasado no nos permite tener esperanza, nos permite tener solo tristeza. En cambio, la nostalgia que mira al futuro nos permite tener esperanza y tener alegría. Y en este sentido, el Salmo nos habla de la esperanza, nos habla de la nostalgia con esperanza, de querer volver a Jerusalén. Y de hecho, ya estaban en Jerusalén porque muchos de los verbos que usan en el Salmo están en pasado. Nuestros opresores nos decían, cántennos un canto de Sión, pero nos decían, es decir, se refiere a un pasado. Pero cuando llegan a la Jerusalén, después de muchos años de destierro, Jerusalén está destruida. Es como si uno vuelve a la casa después de muchos meses y la casa mínimo está con tierra, sobre todo si han pasado algunos vientos sonda o algún viento sur. Pero en ese caso había pasado de todo en los 40, 50 años que estuvieron en el destierro. De hecho, tenían que reconstruir el templo, que era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y de hecho, en la actualidad, el que no esté el templo genera aún en el pueblo una nostalgia. Y por eso lo único que queda del templo son las murallas inferiores, los cimientos, que es el muro de los lamentos, donde todos no, pero muchos vamos o hemos ido alguna vez
a rezar, no solo lamentando que el templo ya no esté, sino sobre todo lamentando que no se haga presente Dios en medio de su pueblo, porque esa es la importancia que tiene el templo para Israel. Junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras arpas, colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos oprimían nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Canten un canto de Sión. Entonces se pregunta el salmista, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Es la antífona que repetía en portugués. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Qué hermosa esta expresión. Por eso Luis, Luis Alonso Shekel, que es uno de los estudiosos más importantes de los salmos, nos dice que el que sepa rezar este salmo puede rezar todos los salmos. ¿Y por qué dice esta afirmación Shekel? Porque este salmo es el ejemplo cuando se trata de argumentar que los salmos son difíciles o incluso no sirven para la oración cristiana. Y todo por las dos últimas estrofas. Nosotros no las hemos leído porque la liturgia sacó las últimas dos estrofas. Y entonces ya no hay problema. El salmo se reduce a una poesía de un exquisito lirismo. Para Shekel es una de las mejores, uno de los mejores salmos, literalmente. Y canta con un sentimiento o muy sentidamente el amor a la ciudad de Jerusalén. Pero debemos decir que la culpa no es del salmo, sino nuestra. Como dijo el Vaticano II, necesitamos una mayor formación bíblica para poder rezar con los salmos. Si tenemos una mirada sobre el salmo, podemos comprender las razones que movieron a Pablo VI a intervenir personalmente para que los pasajes más difíciles
de los llamados salmos imprecatorios no se utilizaran en la oración pública de la iglesia, pero ojalá el pueblo de Dios adquiera la suficiente formación para poderlos recuperar. Como vamos a tratar de explicar, las dos estrofas finales, por difíciles que a primera vista nos resulten, son esenciales para entender el sentido genuino del Salmo. Y por lo demás, se puede rezar de modo plenamente cristiano sin necesidad ni de suprimirlas ni de hacer violencia a su texto original, apelando a interpretaciones meramente alegóricas. Como decía un antiguo padre de la Iglesia, el cristiano no puede dirigir a Dios peticiones que no quepan en el Padre Nuestro. Hay que rezar los salmos, todos los salmos, de modo que encajen en las 7 peticiones del Padre Nuestro. Pero en este caso lo podemos hacer sin salirnos de su sentido histórico. Contra lo que se suele decir, este salmo no es un canto de lamentación, un canto de tristeza, de añoranza, ni tampoco de venganza, porque de hecho el rey de Babilonia les permitió volver sanos y salvos a la tierra prometida. Los verbos en pasado, nos sentábamos, colgábamos, nos invitaban, evocan el destierro como algo que ya ha quedado atrás. La situación de los judíos confinados en Babilonia no era de esclavitud ni de trabajos forzados como lo era en Egipto. Era solo confinamiento, es decir, estaban lejos del templo. Muchos pudieron enriquecerse y hasta alcanzar cargos importantes en la administración de Babilonia. Esdras era el copero real. Nehemías también estaba en el palacio. Este mismo salmo no describe persecuciones, sino una amable invitación a participar en las fiestas locales. ¿Por qué no cantan algo de su propia tierra? Cuando en el 538, apenas conquistada Babilonia, el rey Ciro autorizó el regreso de los desterrados y hasta patrocinó la reconstrucción de Jerusalén y de su templo. Muchos prefirieron quedarse. Después de tanto tiempo ya se habían acostumbrado a esa nueva ciudad. Algo parecido ha ocurrido al construirse el moderno Estado de Israel. Acudieron los judíos de Europa Central que habían escapado al exterminio nazi, los que en la Unión Soviética
o en los países árabes sufrieron vejaciones y los judíos pobres de cualquier parte. Pero los grandes banqueros o negociantes de Estados Unidos o de Inglaterra no se movieron, se limitaron a vivir el patriotismo con aportes económicos. Un desterrado que acaba de regresar de Babilonia, tal vez en la primera caravana de repatriados, a la vista de las ruinas de Jerusalén y de las dificultades de todo tipo con que tropieza la comunidad de los repatriados, contrastan con las fáciles ilusiones que los hermosos oráculos del Señor del segundo Isaías le habían hecho concebir. Experimenta la tentación de arrepentirse y de volver para atrás, como también les pasó a los israelitas en el desierto después de salir de Egipto. Al menos allá teníamos ollas llenas de carne y cebolla. No es fácil volver a la tierra prometida. Y por eso, como les decía al inicio, se necesita una gran, una gran nostalgia, un gran deseo de estar allí. Un deseo y una fidelidad incondicional a la ciudad santa. Porque seguramente va a tener un futuro glorioso. En cambio, Babilonia va a acabar destruida. Junto a los canales de Babilonia se entiende a menudo como una escena bucólica o de una escena bucólica o llamémosle así campestre, como cuando íbamos de campamento. Estar a orillas del río era tener agua, era poder refrescar las bebidas. Y en ese paisaje campestre, bucólico, se colgaban los instrumentos y los árboles que había junto a esos ríos eran los sauces llorones. Son árboles en cuyos se conocen bien porque junto a los canales, cuando había canales en Cuyo, hasta que los sacaron, los sauces llorones llevan sus ramas hasta el torrente del río. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Fíjense y cierren el micrófono, por favor. Pero el autor no está pensando en la escena romántica, sino en una escena litúrgica. Los judíos escogían como lugar de reunión las orillas de los ríos u otros lugares con abundancia de agua corriente, porque en esta época tomaban gran importancia los baños y las abluciones. Piensen en Qumran
que era todo un gran sistema acuático. Y también Lucas nos cuenta que Pablo y él en Filipos el sábado salieron a las afueras de la ciudad, a la orilla de un río, donde suponían que habría un sitio para orar. Esto está en Hebreos 16:3, es decir, la costumbre de ir a orar junto a los ríos era ya estaba como asentada en el pueblo de Israel. Y en estas celebraciones rituales no había templo, no podían entonar cantos de alegría, sino solo lamentaciones por la ciudad destruida. No podían disolver su tristeza en las alegrías babilónicas. Tentado de arrepentirse y de regresar a Babilonia, reacciona conjurándose a sí mismo a ser fiel a Jerusalén y poner en ella todo su afecto y la cumbre de sus alegrías. Cuando las cosas están feas, muchas veces uno se quiere volver. No le está permitido compartir la alegría de los de Babilonia. Pero también la Babilonia podía estar agazapada, escondida en la Jerusalén. Y esto en forma de sincretismo religioso. No solo había habido una destrucción edilicia de Jerusalén, sino que se había llenado de otras religiones. Y lo vemos en la época de Jesús con los samaritanos. Si su mano derecha, con la que pulsaba la cítara, accede a tocar estos cánticos a otros dioses que son de Babilonia, que se le paralice. Y si su lengua, que junto a los canales de Babilonia no quiso dedicar los cantos de Sión a sus deportadores y opresores, no podía prostituirse en Jerusalén, no podía cantar a otros dioses. Otro modo agazapado era no los dioses extranjeros, sino el bienestar material del que gozaban en Babilonia. Y tampoco podían contagiarse de ese estilo de vida pagano, y por eso es preferible no cantar, que se pegue la lengua al paladar, antes que cantar cantos, llamémosle así, profanos. Desde luego, no desea que nada de esto le suceda. Es un modo de decirse a sí mismo que no puede volver atrás y un modo de jurar a Dios que será siempre fiel a Jerusalén, con todo lo que el nombre de la ciudad santa significa, que es ciudad de paz.
La penúltima estrofa atestigua el recuerdo grabado indeleblemente en la memoria histórica de Israel, que es el comportamiento de los idumeos, el día de Jerusalén, el día de su conquista y destrucción. Lo mismo les echa en cara un añadido tardío en Amós, por haber perseguido con espada a su hermano, ahogando toda piedad. Edom o Esaú es el hermano gemelo de Israel o Jacob. La rivalidad entre ellos, ya desde el vientre de su madre, simboliza lo que históricamente hubo entre dos pueblos étnicamente emparentados, pero siempre en lucha. En algunas épocas, David y sus sucesores lograron someter a Edom, pero Edom nunca pudo con las murallas de Jerusalén. Por eso, cuando vieron el potente ejército de Nabucodonosor, lo empujaban para que hiciera, los de Edom lo empujaban para que hiciera Nabucodonosor lo que ellos no habían podido. Arrásenla, arrásenla hasta el cimiento. Aquí se expresa una verdad muy importante. Israel acata los justos juicios de Dios, se reconoce culpable y acepta el gran castigo, pero sabe que a Dios, cuando castiga, no le gustan que le aplaudan, no le gusta que lo victoreen, sino que lo que le place es que uno pida perdón. Como cuando Abraham intercede por Sodoma, cuando Moisés intercede por el pueblo. La oración de intercesión es lo que le gusta a Dios, le place a Dios en los momentos difíciles. Y la larga serie de peticiones del Salmo 68 se justifica porque acosan al que tú has herido, cuentan las llagas del que tú has lacerado, es decir, añaden sufrimiento al sufrimiento que ya tienen, aunque sea como castigo de sus pecados. Pero el Señor no se goza del castigo, sino del perdón. También Jesús, a la vista de Jerusalén, llora por ella, porque dice el Señor, vendrán días sobre ti que tus enemigos te rodearán, te llenarán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán en el suelo y tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita, el tiempo de la misericordia.
Y nadie se ha atrevido a suprimir estos versículos del Evangelio de Lucas. Y en el Apocalipsis se proclama, no en un pasaje aislado, sino muchas veces y con variadas palabras y vivas imágenes, la destrucción de Babilonia, entendida como la anti-Jerusalén, la antítesis del reino de Dios. En contraste, el libro termina con la visión de la gloria de la nueva Jerusalén que baja del cielo. El Cordero ya ha vencido y cuantos poderes de este mundo tratan de oponerse a la plena implantación del reinado de Dios hasta sus últimas consecuencias, fracasarán. ¿Qué sentido tiene este salmo en nuestro caminar hacia la Pascua? Justamente lo vamos a ver en la vigilia pascual. Vamos a encaminarnos al triunfo de Cristo, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y la añoranza, la nostalgia que debemos tener es la de la vida eterna, la de la vida con Jesús para siempre. Probablemente la pasemos mejor o peor en este mundo, pero el camino que nos conduce a la nueva Jerusalén es el camino de la cruz. El Evangelio dice que cuando pusimos la mano en el arado, no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar hacia la nueva Jerusalén, donde está nuestro destino final, y tener ansia de esa Jerusalén. Por eso este salmo nos ayuda a cerrar nuestra preparación cuaresmal teniendo los ojos fijos en la Jerusalén celestial, allí donde reina el Cordero.